algún problema es la presencia de sangre en orina. ¿Ya? En condiciones normales, los seres humanos eliminamos cierta cantidad de sangre a través de la orina. ¿Ya? Pero cuando sube esta cifra, mayor a 5 eritrocitos por campo, ya se considera como hematuria. ¿Ya? Pero esta hematuria puede venir ya sea del riñón o de la vía urinaria y puede ser visible a simple vista o necesidad de estudios especiales a través de la microscopía. Y esta hematuria tiene que ser determinado en 3 muestras con una diferencia de una semana. Entonces, hematuria se va a definir como la presencia de eritrocituria mayor o igual a 5 por campo en 3 determinaciones de orina con una diferencia de una a otra de una semana. La hematuria puede ocurrir en condiciones fisiológicas y condiciones patológicas. Por ejemplo, condiciones fisiológicas que causan hematuria: actividad física, presencia de fiebre. Todos esos factores generan una hematuria fisiológica, pero transitoria, que significa que después del evento tiende a desaparecer. Pero hay muchas otras enfermedades que generarán hematuria persistente, ¿ya? Y eso se considerarán como hematuria patológica. ¿Ya? El origen de la hematuria puede ser en cualquier segmento del aparato urinario. Puede ser a nivel del parénquima renal o puede ser a nivel de la vía urinaria. Y más adelante vamos a ver cómo se puede diferenciar la hematuria que sale de acá y la hematuria de la vía urinaria. Las causas de hematuria son muchas. Una forma de clasificarlo es dependiendo dónde tiene el sangrado. Y lo dividimos en 2 grandes grupos. Una hematuria glomerular, que su origen es el parénquima renal. Y una hematuria extraglomerular o no glomerular, que su origen es en la vía urinaria. Dentro de la hematuria glomerular tenemos varias entidades patológicas, como por ejemplo ahí tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa, una principal causa de hematuria. Nefropatía por IgA, glomerulonefritis membrana proliferativa, Alport, enfermedad de membrana basal delgada, síndrome de Gutt-Pasteur. Entonces la hematuria glomerular puede ser secundario de un problema renal o una enfermedad sistémica que afecte el parénquima renal. Dentro de la etiología no glomerular, las causas tenemos ahí la litiasis, trombosis de los vasos, tumores, hipercalciura, hasta medicamentos como los AINES, infecciones como la cistitis, traumas y el síndrome de Munchausen. Como ven, las manifestaciones de la hematuria denotan una gran cantidad de entidades patológicas. Existe una forma de determinar de dónde es el sangrado, si viene del glomérulo o no viene del glomérulo. Generalmente la hematuria de origen glomerular o del parénquima renal es de color oscuro marrón. Y la hematuria no glomerular es de un color rojo rosa. La morfología de los eritrocitos en la orina de la hematuria glomerular son dismórficos en mayor al 80% y en la hematuria no glomerular son isomórficos. ¿Ya? Estas diferencias se explican por la fisiopatología que ocurre. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay una hematuria glomerular, a través del glomérulo escapan los glóbulos rojos. Una vez que pasan a través del glomérulo los glóbulos rojos, pasan al túbulo. Y en el túbulo, el glóbulo rojo se enfrenta a cambios de osmolaridad. Y esos cambios de osmolaridad pueden subir hasta 1800 miliosmoles, lo cual hace que el eritrocito se deforme y en algunos casos haga lisis.
el producto de la lisis va a liberar algo que se llama hemoglobina, que tiene dos componentes, ¿no? Un componente E y un componente globina. El componente E tiene hierro y ese es el que le da el color oscuro a la orina. ¿Ya? Cosa que no ocurre en la no glomerular, que es de origen de la vía urinaria, en la cual la sangre sale tal como está sangrando. Por eso es rojo rosado. Y los dismórficos se explican debido a que, como se enfrentan a los diferentes cambios de osmolaridad, la morfología eritrocitaria cambia de color. Por eso se llaman dismórficos. Mientras las hematurias de origen no glomerular no se exponen a esos cambios de osmolaridad. Y ahí clínicamente lo podemos ver así. Ahí tenemos una orina normal, claro, transparente, modo sui generis, etc. Y acá, ¿cómo diferenciaremos cuál es de origen glomerular y cuál es de origen extraglomerular? El color. Dijimos que en la hematuria glomerular es oscura. Ahí está. Y esta, lo más seguro, es una hematuria extraglomerular. Pero estos cambios de color que ven acá se puede variar con un alimento que uno ingiere. Por ejemplo, si tú te tomas, ingieras estos dulces como el confeti, el color de la orina cambia. Si tú tomas algún medicamento como la nitrofurantoína, cambia. Si tú te comas moras, cambia. Si estás ingiriendo metronidazol, cambia. Entonces, el examen físico de la orina que ven acá orienta. Pero eso hay que ver o confirmar si es sangrado o no. Y la forma de confirmar, una de las formas, es a través de la tira reactiva. En la tira reactiva se pone en contacto con la orina y cambia de color. Pero esto hay que confirmarlo. ¿Ya? Y la mejor manera de confirmar es a través del sedimento urinario, que es el estudio gold estándar para decir si tiene hematuria o no tiene hematuria. Y también nos sirve para ver de dónde está sangrando. Por ejemplo, aquí están los eritrocitos, tienen la misma forma, entonces se llaman isomorfos. Entonces es origen vía urinaria. Aquí tenemos eritrocitos de diferentes formas, entonces se llaman dismórficos. Origen glomerular. Esta diferenciación es muy importante. ¿Por qué? Porque la etiología acá o acá es muy diferente. Acá vamos a pensar sobre todo problemas renales o enfermedades sistémicas con afección renal. Mientras acá, problemas de la vía urinaria. Y los estudios que voy a solicitar para acá son muy diferentes para esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una de las enfermedades que se manifiesta con presencia de hematuria con gran frecuencia en edad pediátrica es la presencia de la glomerulonefritis. Una patología muy frecuente. Actualmente, en la práctica clínica diaria, usamos estos tres términos de manera indistinta. Pero no, cada uno tiene una definición específica y se utiliza de manera clara y precisa. Cuando escuchen el término de glomerulonefritis aguda, hacen referencia al concepto anatomopatológico. Porque la inflamación del glómerulo, ¿dónde se va a ver? Patología. A simple vista yo no puedo ver. Ahí está. Cuando se habla del término glomerulonefritis postestreptocócica, hace referencia al agente etiológico, que el que causó la glomerulonefritis es el estreptococo. Y cuando hablemos de síndrome nefrítico agudo, hace referencia al concepto clínico, o sea, la tríada, ¿no? Hematuria, edema, hipertensión. ¿Bien?
hematuria mayor a 5 eritrocitos por campo, edema, hipertensión, cifra tensional mayor o igual a la percentil 95 para la edad, sexo y talla, en menores de 13 años, y en mayores de 13 años, cifra tensional mayor o igual a 130/90. Esa es la tríada de esta entidad patológica. Es muy importante recordar que el glomérulo es un capilar sanguíneo especializado, que tiene un componente que es la arteriola aferente, su capilar glomerular y su arteriola eferente. ¿Ya? Y el proceso de filtración ocurre acá, de manera continua y de por vida. Esta estructura anatómica es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta estructura anatómica existen espacios. Y ahí está. Mencionamos que la pared del capilar glomerular tiene tres estructuras, ¿verdad? La capa más interna es el endotelio, que está en contacto con la sangre. El endotelio descansa en la membrana basal. Y la membrana basal, por encima de la membrana, se encuentra esta capa de células denominadas porocitos. Pero entre la unión del endotelio y la membrana basal hay un espacio que se llama subendotelio. Y entre la capa podocitaria y la membrana basal existe otro espacio que se llama subepitelio. Y el mesangio hace referencia a este espacio, o sea, al tejido que se encuentra alrededor del capilar. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque las enfermedades generan inmunocomplejos que se van a depositar ya sea en este espacio de subendotelio, subepitelio o mesangio. Y cuando vemos el glomerulonefritis, pues hay inmunocomplejos, ¿no? Y eso se depositan ahí. Entonces, miren, en el subendotelio, entonces del endotelio y la membrana basal, ¿qué se depositan? Inmunocomplejos de tamaño mediano. La presencia de estos inmunocomplejos medianos genera una respuesta inflamatoria subaguda. En el subepitelio, en este espacio, se depositan inmunocomplejos pequeños. Y cuando hay inmunocomplejos pequeños, sugieren procesos agudos. Y en el mesangio, que está acá, se depositan principalmente inmunocomplejos de gran tamaño, lo que denota proceso inflamatorio crónico o de larga evolución. Entonces, la presencia del depósito, ya sea aquí de los inmunocomplejos, ya sea en el mesangio, en el subendotelio o el subepitelio, generará hematuria. Pero a la vez, como es un depósito de inmunocomplejos, van a activar la respuesta inflamatoria. ¿Dónde pueden activar la respuesta inflamatoria? O el complemento, a través de una vía clásica, en la cual va a haber consumo de complemento de C3-C4, o la vía alternativa con la cual hay consumo de C3, pero no existe consumo de C4. Entonces, la clasificación de las glomerulonefritis es variada. Ahí tenemos según la etiología, que puede ser primaria, donde existe afección del parénquima renal propio. Secundaria, una enfermedad sistémica como lupus. Según la histología, los cambios en el mesangio pueden proliferar o no proliferar. Según el tiempo pueden ser aguda, subaguda o crónica. Y según el consumo del complemento puede estar normal el complemento o disminuido. Entonces, las glomerulonefritis a nivel mundial representan entre el 10 al 15% de las enfermedades glomerulares y constituyen del 25 al 30% de enfermedad renal crónica terminal. Y es más común los episodios asintomáticos versus los sintomáticos.
Significa que aquellas infecciones de la faringe o cutáneas, en la mayor parte de los casos, esa molestia que tenemos, probablemente sea una infección por estreptococo que pueda causar una glomerulonefritis. ¿Ya? Entonces, la glomerulonefritis aguda postestreptocócica se define como una inflamación y proliferación celular del glomérulo mediado por un proceso inmunológico secundario al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero la glomerulonefritis postinfecciosa no solamente puede ser causada por este agente. Ahí tenemos una gran cantidad de agentes que pueden causar esta glomerulonefritis. Bacterianas, virales, parasitarias, fúngicas. Bacteriana es la más representativa, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero ahí también tenemos el estafilococo, neumococo, influenza, salmonella, pseudomonas, treponema. Virus, Listerman, hepatitis B, C, parotiditis, parvovirus, VIH, rubeola, parasitosis, ahí tenemos Plasmodium falciparum, agente etiológico de la malaria, filaria, leishmaniasis, equinococcus, hongos, tenemos cándidas, coccidiomicosis. Entonces, todos estos agentes pueden causar una glomerulonefritis. Pero ¿cuándo voy a sospechar de que tengo una glomerulonefritis postinfecciosa por hongo? Pues en pacientes inmunodeprimidos. Si tu paciente viene del trópico y con datos de glomerulonefritis, pues voy a pensar más en esto. Si tu paciente usa drogas recreativas, voy a pensar más en esto. Si el paciente tiene paratitis, sarampión o varicela, pues pensaremos en eso. Entonces, los antecedentes que uno vaya a preguntar en la historia clínica les va a ayudar a determinar el probable agente etiológico. En edad pediátrica, afecta a individuos con más frecuencia en escolares y adolescentes, de 5 a 15 años de edad. Miren, pero en pacientes desarrollados, afecta más a individuos mayores de 50 años. Relación hombre-mujer, 2 hombres por 1 mujer. La mayor parte son asintomáticos. No existe predilección por ningún grupo étnico-racial. El 97 de los se producen acaso en vías de desarrollo como el nuestro, la mayor parte. Y tiene lugar todo el año. Existen reportes epidemiológicos a nivel mundial, ¿no? Donde pues reportan incidencias de casos por cada 100.000 habitantes por año. Miren, ahí tenemos Brasil, 22.8 casos, Estados Unidos casi un caso nada más, países de Corea 6, pero miren estos países aborígenes de Australia, 234 por cada 100. Entonces la epidemiología varía considerablemente donde vayamos a ubicarnos. Pero pues en Bolivia no tenemos datos, no hemos hecho investigación por eso. Bien. No todos los estreptococos causan una glomerulonefritis. Hay serotipos que causan esta enfermedad. Ahí tenemos el serotipo 1, 4, 25 y 12, causante de infección de vías aéreas superiores. Y ahí tenemos serotipos 49, 55, 57 y 60, causante de infecciones cutáneas. Las infecciones respiratorias son más frecuentes en otoño-invierno y las infecciones cutáneas son más frecuentes en primavera y verano. Por eso ocurre durante todo el año la enfermedad. ¿Ya? Una vez que se tenga la infección por este agente, ya sea este o este, ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que ocurre. Tiene la infección y sabemos que el estreptococo va a ser considerado como un antígeno, ¿verdad? El antígeno, ya sea solo o formando ya inmunocomplejo, en condiciones normales
la pared del capilar glomerular tiene propiedades que evitan que esto dañe. Por ejemplo, ahí está el antígeno nefritogénico, que cuando llega al capilar glomerular no genera ninguna respuesta. Y lo mismo pasa con el inmunocomplejo, no causa ninguna. Pero estos antígenos e inmunocomplejos tienen la capacidad de activar la procalagenasa y la proteína MMP latente. Entonces lo activan. Y una vez que lo activan, se activa la colagenasa y la proteína MMP, que genera que se pierda esa carga negativa. Y cuando esa carga negativa se pierde, el inmunocomplejo se deposita por debajo de su epitelio y genera una respuesta inflamatoria local. Y esta respuesta inflamatoria local, la gravedad o la severidad va a depender de cuántos inmunocomplejos se están depositando. Mientras más se depositen, mayor respuesta. Mientras menos se depositen, menor respuesta. ¿Bien? Y todo eso, ¿qué va a causar? Va a causar que la serie roja, los eritrocitos, pasen a través de la membrana basal hacia el túbulo renal. Y eso se va a poder evidenciar, miren acá, en una biopsia renal, los túbulos están llenos de eritrocitos. Y eso va a causar la hematuria. No puede haber una glomerulonefritis o un síndrome nefrítico sin hematuria. Si no tiene hematuria, es todo menos esto. Y la hematuria tiene que ser origen del glomérulo, no de otro lado. En este cuadro está esquematizado todo lo que ocurre cuando ocurre este proceso infeccioso. Ahí está. Antecedente de una infección faríngea o una infección cutánea. La infección tiene que ser causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Cuando ingresa al organismo, ya se va a considerar como un antígeno. El antígeno que va a generar que se formen anticuerpos. ¿Y cuáles son esos anticuerpos? El ASTO, antiurequinasa y la antidexosribonucleasa. Posteriormente, el anticuerpo o el antígeno se unen, forman los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos van a activar el complemento con el consiguiente consumo de C3. Y el mismo inmunocomplejo, ya dijimos que se va a depositar en el subepitelio. Y ya está. Y ahí generará una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria va a dar origen a la hematuria. La hematuria va a poder ser micro o macroscópica y una proteinuria significativa que no llega al rango nefrótico. A medida que se va generando una respuesta inflamatoria local a nivel del glomérulo, el área del filtrado glomerular va disminuyendo, porque la inflamación va ocluyendo los capilares glomerulares. Entonces, si el área de filtrado glomerular disminuye, la capacidad de depuración renal va a disminuir. Y eso va a dar origen a retención de productos de desecho, como urea, creatinina, ácido úrico, amoníaco y urea. Y eso cuando sube se llama falla renal. ¿Verdad? El proceso continúa. Aparte de que hay retención de productos de desecho, la cantidad de orina que se va a filtrar cada vez va a ser menos y menos. Y eso se llamará oliguria o anemia.
como un mecanismo compensatorio del riñón cuando disminuye el filtrado glomerular, aumenta la capacidad de reabsorción de sodio. Y eso se manifiesta como un pena menor agua. Entonces, la mayor retención de sodio y la menor capacidad de eliminación de agua, ¿qué va a dar origen? El aumento del volumen plasmático sanguíneo. Y este aumento del volumen plasmático sanguíneo incrementa la presión hidrostática. Y ese incremento de la presión hidrostática sistema se manifiesta como edema. Y si continúas reteniendo más y más, el gasto cardíaco se eleva y la resistencia vascular se eleva. Y eso va a dar origen a la hipertensión arterial. Y de esa manera se explica hematuria, edema e hipertensión arterial. ¿Ya? Esa es la triada de esta entidad del síndrome nefrítico. En la clínica siempre hay que sospechar, tiene que haber un antecedente, o de esto o de esto. Pero este antecedente tiene que haber sido durante este tiempo antes, 2 a 4 semanas antes de padecer la enfermedad. Y si es un proceso cutáneo, de 4 a 6 semanas. ¿Ya? No ocurre, ahorita tiene el paciente faringitis y al día siguiente tiene glomerulitis. No. Tiene que haber un tiempo determinado. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a saber que esta es una faringitis postestreptocócica? Porque la mayor parte de los pacientes vienen por molestias respiratorias, ¿verdad? Porque un paciente con faringitis postestreptocócica tiene fiebre, orinofagia, ausencia de tos, faringe hiperémica, exudado a nivel de las amígdalas y adenopatías dolorosas. Esa es una faringitis postestreptocócica, donde esté. Y ese requiere antibiótico. Y un impétigo se caracteriza por esto, por las costras bilnerantes. ¿Dónde aparecen? Periorificial, boca, nariz. Esto es nada más que exudado de plasma. Se le limpia y a los pocos minutos se le llena. Y no duele. Para los pacientes, si no duele y no molesta, no acudimos, ¿no? Porque la mayor parte de los pacientes que vamos al hospital, vamos porque nos duele algo. Pero como no duele, ahí se ve. Y ahí está la imagen, ¿no? Ahí está el exudado y las placas en las amígdalas. Y este es el impétigo y también pueden causar erisipela, como en este caso. Entonces siempre hay que preguntar sobre ese antecedente. Pero respecto a este antecedente, el detalle es que la mayor parte de nuestra población, ¿qué hace? Cuando tiene alguna molestia, va a la farmacia, se compra un medicamento y todo ese proceso se altera. Y ya ahí pues la evolución va a ser muy diferente. ¿Ya? Laboratorios hay muchos, pero todos los laboratorios que tenemos que solicitar dependiendo qué es lo que buscamos. Bueno, la clínica. Habíamos mencionado en etapas iniciales que la mayor parte de estos individuos son asintomáticos. Proteinuria no duele. Hematuria no duele. Puedes estar años y años con hematuria sin tener ninguna molestia urinaria. Por eso, asintomático. Y el hallazgo es casual. Alguien fue, le tomaron un examen general de orina y dijeron, tiene sangre en la orina. Bien. Y no produjo ninguna molestia.
Otros, hematuria macroscópica. Ahí sí se asusta, ¿no? Si una persona orina sangre, pues se asusta. Este dato va al hospital. La hematuria va a ser en este caso de color oscuro como Coca-Cola, no duele, no hay coágulos y puede o no estar asociada a una infección sistémica. Algunos presentan la forma más agresiva de esta enfermedad, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué es esto? Es insuficiencia renal en 3 meses o pérdida de la función renal en 3 meses. Estas son las formas más agresivas de esta enfermedad. Y generalmente cuando les ocurre eso, terminan en terapia dialítica. O algunos pueden presentar glomerulonefritis crónica, ¿no? En la cual la función renal se va deteriorando de manera lenta pero progresiva. ¿Ya? Entonces las manifestaciones son muy variadas. Pero la mayor parte de nuestros pacientes presentan eso. Hematuria, 100%, como acabamos de mencionar, ¿no? Esta enfermedad no puede existir si no hay hematuria de origen glomerular. Edema e hipertensión arterial. Proteinuria no llega a rango nefrótico, es significativa, y la falla renal. Laboratorios, ahí están, son muchos. Habíamos mencionado que tiene que haber un antecedente de ¿qué? Infección. Eso cambia la fórmula blanca. Lo más seguro es que va a estar aumentada. Pero si ya se tomó antibiótico, normal. Química sanguínea, esta enfermedad causa falla renal. Entonces, urea, creatinina, lo más seguro va a estar elevado. En el examen general de orina, ¿qué va a haber? Sangre, hematuria y una proteinuria significativa. Complemento, ya vimos que activa el complemento y consume principalmente C3. C4 es normal. Hay muchas enfermedades que pueden consumir ambos. Por ejemplo, el lupus consume C3 y C4. Pero esta entidad solamente C3. Inmunológicos, ADA, anti-DNA, ANCA, todo negativo. Las antiestreptolicinas pues van a estar aumentadas, como también la antidextronucleasa. Inmunoglobulinas tipo IgG y IgM positivas, factor reumatoide positivo, y en el cultivo faríngeo sobre todo utilizamos para ver portadores en la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que en la familia pueden quedar otros individuos con portadores y pueden transmitir a otros individuos. ¿Bien? Las manifestaciones de esta enfermedad, como pueden ver, tienen sus picos. Por ejemplo, durante el momento agudo, la presencia de hematuria, hipertensión y edema ocurre en su mayor pico, ¿no? Como también el consumo del complemento. Pero a medida que va pasando el tiempo, esto se va normalizando. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad. No hay una tableta que yo le dé al paciente y diga, esto te va a curar todo. No existe. El tratamiento es sintomático. Respecto a la alimentación, bajo en sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es el principal factor desencadenante de la hipertensión. Y nuestro paciente va a ir con hipertensión. Entonces le bajo el sodio. La hipertensión en esta enfermedad se produce ¿por qué? Porque se empezó a retener agua, ¿verdad? Por eso. Entonces, para sacar el excedente del agua, ¿qué necesita? Diuréticos, ahí está. Algo que le haga orinar lo más que se pueda. Y también asociado a esto puede utilizar vasodilatadores como bloqueadores de canales de calcio, que tienen por objetivo ¿qué? Aumentar el calibre del vaso sanguíneo
y de esa manera va a disminuir la presión arterial. Y ARA2 no se usan porque pueden causar mayor falla renal aguda. Y el tratamiento de la falla renal es sintomático. ¿Qué significa? Que si le falta algo, pues le doy algo, lo que necesita. Y el antibiótico. El agente dijimos que era el estreptococo. ¿El que mata el estreptococo? La penicilina. ¿Con qué finalidad? Prevenir fiebre zoonótica, que también es una patología muy agresiva. Esta enfermedad hay que diferenciar con muchas otras enfermedades. Para esto, este cuadro, donde vamos a guiarnos sobre todo complemento y si tiene afección sistémica o local. Si tu paciente tiene síndrome nefrítico, pero solamente con afección renal, complemento normal, piensa en una glomerulonefritis postinfecciosa o una membrana proliferativa. Si tiene síndrome nefrítico, afección renal, pero complemento normal, IgA, glomerulonefritis rápidamente progresiva, enfermedad de anticuerpos por membrana basal. Si tu paciente tiene síndrome nefrítico, afección sistémica, complemento bajo, lupus, endocarditis, nefritis por Schwann. Si tu paciente tiene síndrome nefrítico, afección sistémica, pero con complemento normal, púrpura de Henoch-Schönlein, síndrome hemolítico uremio, Pasteur, las vasculitis como granulomatós de Wennergren, colitis microscópica y la presencia de acceso visceral. Todo paciente con esta entidad patológica tiene que seguirse. Seguir para ver si la enfermedad se controla o va progresando continuamente a enfermedad renal crónica. Porque la hematuria macroscópica, mire, dura aproximadamente 2 semanas. La microscópica, hasta un año. El complemento puede estar bajo hasta un lapso de 6 semanas. Y cuando estos parámetros no se cumplen, como en el caso de acá, la hematuria persiste más de 6 meses, microscópica mayor a 18 meses, complemento bajo por más de 2 meses, falla renal que no se normaliza, o si la enfermedad se manifiesta de esta manera inicial, el siguiente paso es la biopsia renal, con el objetivo de determinar de por qué está ocurriendo esas alteraciones que persisten. ¿Bien? Todas las complicaciones que ocurren en el síndrome nefrítico es por esto: sobrecarga hidrosalina. Esta sobrecarga hidrosalina, ¿qué significa? Que si normalmente funcionamos con 5 litros, en esta sobrecarga el individuo funciona con 7-8 litros de sangre. Y esa sobrecarga tiene efectos, ¿no? Principalmente en el corazón, donde va a causar una falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Puede causar una encefalopatía hipertensiva, retinopatía hipertensiva. Y también esta entidad que es muy grave y agresiva, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y en pocos casos puede causar enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica terminal. Algo muy importante con el síndrome nefrítico es que todo paciente con síndrome nefrítico se hospitaliza. ¿Por qué? Porque puede hacerte esto: una emergencia hipertensiva, en la cual el paciente que llegó y se fue puede volver al servicio de emergencias con un ACV isquémico hemorrágico, convulsionando o con ya datos de déficit neurológico. Existen tanto factores de mal y buen pronóstico. Factores de mal pronóstico: hipertensión, función renal elevada, semiluna, enfermedad tubulointersticial. Factores que nos dirán que va a ir bien: proteinuria del ángulo nefrótico, presión arterial normal y creatinina normal.
Y lo bueno es que el 95% de estos pacientes tienen una recuperación funcional adecuada. ¿Preguntas o dudas?